Aquí hay un detalle que habrá que analizar para saber a fondo qué es lo que pasa. México, por 9º año consecutivo, es primer lugar en crímenes de odio contra sacerdotes, religiosos y laicos en América Latina. Durante este sexenio, en que se han cometido 22 homicidios contra sacerdotes y se suma el asesinato del padre Rubén de Cuautitlán Izcalli en el Estado de México. 2 laicos, mientras se tiene registro de 2 presbíteros desaparecidos. A partir de 1990 hasta este año, la lista la encabeza un cardenal, 46 sacerdotes, un diácono, 4 religiosos, 9 laicos y una periodista católica. Así que hay 68 atentados contra miembros de la Iglesia Católica, de los cuales 62 son crímenes arteros. El asesinato la noche de esta semana, en que a golpes y puñaladas dentro de la iglesia haya sido privado de la vida con, al parecer, una venganza, pues según testimonio de algunos que estaban cerca, mientras era apuñalado le gritaban: "Te dije que me iba a vengar porque tú abusaste de ella". Los testigos dijeron a la policía que el agresor era un sujeto como de unos 40 años de edad. No descartan que el sacerdote pudo haber abusado sexualmente de alguien, un niño, una niña o alguna mujer, como ayer lo aventurábamos, y que por ese motivo fue privado de la vida, pues según los testigos, durante la discusión el agresor le gritaba: "Tú fuiste el que abusó". Pues la investigación ahora se va a centrar en qué tipo de relaciones sostenía este hombre y con quién, y si se puede identificar a quien lo ejecutó. Pero pues qué cambio con la visión que se tenía del sacerdote como pues la autoridad moral en cada comunidad, ¿no? Que era el más respetado. Pero hemos visto que se han vuelto inmiscuidos en diferentes asuntos. Por ejemplo, aquí no sabemos si hubo un abuso de por medio, que es lo que se sospecha, pero también otro tipo de relaciones en donde ellos convivían, ¿no?, con ciertas personas de la población y hasta se ponían a tomar y entraban ya después como que al calor de las copas a ciertas discusiones, y también ahí vimos muerte. Eso creo que fue en Michoacán, pero en diferentes lugares de la República. Hubo una temporada que se vino como que una fiebre de asesinatos de los sacerdotes, y no era solamente por un solo motivo, aunque siempre nos quedaba la duda, ¿no? A veces fue secuestro, a veces fue robo, a veces fue que también querían entrar en otro tipo de relaciones con otros seres. Entonces, como que se ha vuelto también un grupo vulnerable en estos últimos tiempos. Las más altas autoridades eclesiásticas han iniciado una serie de pláticas o de relaciones más cercanas con los líderes de crimen organizado. Sí. Y luego uno de ellos, que también sufrió de ejecución, se tomó fotografías con armas de alto poder. Sí. Sí, creo que no se pueden calificar como crímenes de odio, porque el crimen de odio tiene otras características, por raza, por religión, por género. Entonces yo creo que calificarlos como todos
como crímenes de odio es generalizar y no dar la causa real del crimen, que sí es cierto, puede tener muchas aristas esto, pero no generalizar y señalar todos estos casos como crímenes de odio. Puede haber también extorsión o robo descarado. En fin, tendremos que tener paciencia para ver autoridades y curia conjuntamente a qué conclusión llegan. Y ya el número es muy alarmante. Bueno, una de las causas que ha provocado más problemas con la Iglesia Católica de manera indiscutible, con independencia de cuál haya sido lo que causó esto, es el celibato. Es decir, la Iglesia Católica tendrá que ir viendo cómo soluciona el celibato. El problema de la pedofilia, este problema aparentemente, todo se genera por el celibato, que sabemos que no viene en ningún mandato bíblico, sino que es exclusivamente para intentar no repartir su patrimonio. Entonces tendrá que ir evolucionando, como lo hacen muchas iglesias, que los pastores pueden casarse y disminuye mucho este tipo de casos, y a la larga yo creo que le va a beneficiar a la Iglesia Católica. Aquí, cuando se vio la época en que más actividad tenían, fue en la cristiada. Claro. En donde de plano había quienes dinamitaban trenes y traían las armas en la mano y comandaban grupos. Así es. Hubo cabecillas que eran a la vez sacerdotes o hermanos religiosos. Y sí es que fue una guerra abierta entre la Iglesia y el Estado, una cosa pocas veces vista en la historia contemporánea. Y por fortuna llegó el momento en que se pacificaron y ya volvieron a abrir los templos porque ellos mismos los habían cerrado. Así es. Y se terminó también con la clausura de aquellos monasterios que todavía estaban en funciones. Sí, y es otro de los logros de Emilio Portes Gil. Emilio Portes Gil acabó con dos conflictos que estaban lastimando a la sociedad: de la lucha estudiantil por la autonomía universitaria y la guerra cristera. La guerra cristera alcanzó un acuerdo con los obispos que dejaron colgados de un clavito a los rebeldes que andaban en las montañas y en toda la zona del Bajío y Puebla y Veracruz había cristeros, y de repente un día les dijeron: regrésense a sus casas, se acabó. Y no les cayó bien. No, se sintieron traicionados. Hubo un momento también muy crítico cuando a los maestros los acusaron pensando que se habían alejado de la religión y estaban inspirando a los alumnos esa misma postura, y aquellos que fueron privados de sus orejas causó un gran temor. Fueron épocas muy difíciles, muy duras. Hay gente que la recuerda con horror porque eran unas masacres increíbles de ambos lados. El dinamitamiento del tren de Guadalajara por parte de los cristeros, que causó cientos de muertos, y luego el gobierno, en represalia, colgó cristeros en todos los postes de telégrafo de esa vía, y no había juicios ni nada, eran unas matazones. Entraban a un pueblo el ejército y mataba a todo el mundo, y lo mismo hacían los cristeros. Horrorizantes aquellos días. Había un estribillo, porque todos
según la religión católica de nuestro país, portaban su escapulario. Y desde niños, en los hogares religiosos se señalaba que quien moría con el escapulario puesto tenía ganado el paraíso. Así nos decían, sí. Detente bala. Ese. Sí, decían algunos. No, pero era un estribillo, ¿no lo recuerdas tú, César? Detente bala asesina. Eso que... Sí. Estaba así en el contorno del escapulario. Era una especie de corazón porque era el Sagrado Corazón de Jesús, ajá, el que estaba al centro. Y la leyenda era el entorno del Sagrado Corazón. Sí. Pero hacía... Sí, como versificado, pues. Sí, estaba. Había un periodista que llegó mucho tiempo después, hasta casi los 60, 70, René Capistrán Garza, que era uno de los principales voceros de la guerra de la cristiada. Había otro que fue hasta candidato del PAN a la diputación, Antonio Ríos Facios, que era uno que escribió un libro de la historia de la cristiada, muy interesante, muy bien documentado. Y así como de aquel lado estaban aquellos, de este lado estaba Margarito Ramírez, que era el que le había salvado la vida a Obregón, rescatándolo de la prisión domiciliaria que tenía, llevándoselo a Cuernavaca hasta Acapulco. Y él era el que comandaba vestido los ferrocarrilero. Eso, exactamente. Y este era el que manejaba todos los ferrocarriles de la revolución. Era general revolucionario y su mero mole era los ferrocarriles. Cuando hacen la explosión aquella, él es el que manda a colgar y está excomulgado por 3 generaciones. Margarito Ramírez. Tragedia griega. Bueno, culminó con el asesinato de la bombilla. Claro. No, sí, tomaban y daban por lo mismo, por igual. Y la explosión de aquel cartucho de dinamita en el bosque de Chapultepec. El primer atentado que dio lugar a la ejecución sumaria del padre Pro. Lo mandó fusilar Cruz sin juicio, cosa que les ha costado mucho históricamente a los partidarios del gobierno. Pues es que eran tiempos muy revueltos, Mario, en donde quien creía hacer bien lo hacía en vista de la situación. Por cierto, que tengo que reconocer que yo dije una vez aquí que habían bendecido las bombas, y no es cierto, es la pistola, tenían ustedes razón, era una pistola marca Corona con la que matan a Obregón. Esa es la que bendice el padre Pro. Yo estaba ahí andaba yo errado, yo pensé que eran las bombas, no, sí es la pistola. Una pistola bendita, según el relato posteriormente que se dio a conocer, por eso la madre Conchita fue a dar a las Islas Marías. Sí, el ingeniero Balda, Castro Balda, otro Luis Segura, Vilchis, que fue fusilado igual que el padre Pro. Nuestros compañeros de producción ya averiguaron, escarbando en sus archivos, las frases: el detente en los escapularios. Es que se le daba a cada uno de los integrantes de aquella especie de asonada tal distintivo, y se les garantizaba que con eso estaban perfectamente protegidos, blindados, ya quedaban pues a salvo de en un mal momento ser lesionados por una bala. Fue usado detente en los escapularios, fue usado en México en los cristeros cuando se levantaron en armas contra el gobierno entre 1926 y 1929.
La leyenda era de diferentes caracteres. Detente, enemigo malo. El corazón de Jesús está conmigo. Y también se utilizó otro detente en el que decía: detente, bala enemiga, que el corazón de Jesús está conmigo. Ah, bueno, pues este es casi lo mismo, ¿no? Pero hay otra. Detente, bala impía, que a este cuerpo consagrado a Cristo no podrás penetrar. Muy bien que se morían, pues cómo no. Alguien en la familia que estuvo, que le tocó vivir esa época, dicen que un caso muy sonado, no sé si en Guadalajara o en algún otro sitio, pero la bala penetró justo en el corazoncito del escapulario. Y desde luego falleció el que portaba el escapulario de detente bala.